Sí, parece que entró. Y llegó a comenzar a grabar la reunión. Vale. Ok, entonces quedamos en el módulo 3, que son los indicadores. ¿Esperamos a quien falta o comenzamos? Ahí está. Perfecto. Si es que llega, tú tienes que dejarlo entrar. Acá está Ah, no, Leandro, ya. Ahí se unió. Ahí estamos. Ya, Perfecto. ahí estamos entonces. Vale. Ok. Bienvenidos todos. Después de hoy día un día agitado, así que me imagino que todos están siguiendo de cerca qué implica esto del 10%, así que Sí. sin más preámbulo, vamos a comenzar. Hoy día nos compete indicadores desde el punto de vista del inversionista y desde el punto de vista del empresario en este caso. Son indicadores financieros, pero principalmente desempeño empresarial. ¿A qué me refiero a eso? Con que hay tres tipos de decisiones a nivel financiero, a nivel empresarial. Uno son las decisiones de inversión, otros son las decisiones de financiamiento y por último las decisiones de dividendo, que un poco las que estuvieron un poco en boga al principio de este año, pero ya las vamos a revisar. ¿Y qué indicadores reflejan esas tres decisiones? Aquí los tenemos agrupados. Así que vamos a ir uno a uno y en función de eso, bueno, está claro, las decisiones de inversión pueden ser interpretadas desde el punto de vista de una empresa y desde el punto de vista de quién va a financiar esa inversión, que podría ser en este caso un fondo de inversión. Es un poco lo que hablábamos la sesión anterior respecto de la TIR de compra y la TIR de venta. Y un poco Rodrigo, una pregunta. Dígame. ¿Estás compartiendo pantalla alguna presentación? No, todavía no. Ah, ya. Ahora voy a iniciar yo estaba fallando. pantalla. No se preocupe. Entonces, en función de eso, lo que queremos ver es cómo interpretar los indicadores y para qué lado de la mesa le sirve, tanto al empresario como al el que está financiando a través de un fondo de inversión o puede ser un inversionista ángel. Y ahora voy a comenzar. Ok. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Gracias. Vamos a ver, como les comenté, indicadores desde el punto de vista del que emite y del punto de vista del que compra, es decir, desde el punto de vista del empresario, el que va a hacer el aumento de capital, y desde el punto de vista del inversionista. Indicadores de valor presente neto, que es un clásico, es súper ocupado, pero no sé si están identificados. Luego vamos a ver la tasa interna de retorno, retorno solo de la inversión, cómo se asemeja unos con otros. Finalmente vamos a terminar en valor económico agregado, que es la diferencia entre uno y otro. Y los múltiplos, ¿qué son los múltiplos de valoración? Cuando algunas veces se dice que la empresa fue valorizada en 7 veces EBITDA o 10 veces EBITDA o 5 veces utilidad u 8 veces subventa. ¿Qué significan esos múltiplos y por qué tienen relación con estos indicadores? Entonces, vamos a comenzar con el valor presente neto. Entonces, este indicador consta de 3 elementos. Uno que corresponde a la primera palabra, que significa valor, que refleja valor, de qué depende el valor. Nosotros vimos que dependía de 2 elementos, principalmente del flujo de caja o de la utilidad que generara esa empresa en particular, y el costo de capital. ¿Y a qué me refería con el costo de capital? A la rentabilidad mínima que se le exigía a ese sector en particular, definido como industria, subsector, etc. En términos prácticos no es lo mismo exigirle, nos exige la misma rentabilidad esperada a, por ejemplo, una empresa sanitaria que a una empresa que fabrica drones. ¿Por qué? Porque uno tiene una cierta característica en sus ventas y otra tiene otra característica de sus ventas, independiente de su rentabilidad. De hecho, la rentabilidad va a estar acorde a ese riesgo operacional. Por lo tanto, en función de ese riesgo operacional, es que nosotros podemos identificar un costo de capital. Este indicador consta de 3 elementos. El primer elemento es el valor. ¿Por qué presente? Porque el valor hoy de ese activo, en función de estos 2 elementos,
Y el tercer elemento que plantea este indicador es neto. ¿Neto de qué? Bueno, neto de lo que cuesta. Es decir, nosotros tenemos un valor hoy de la empresa, por lo tanto este indicador nos va a mostrar la diferencia entre el valor y lo que cuesta ese trozo de valor o el total de la empresa. So, nosotros podríamos decir que la empresa, imagínense que no tiene deuda, vale 1000, estamos haciendo una emisión de un 10%, ese 10% correspondía a un valor de 100. Imagínense que son 100 millones de pesos o 100.000 dólares. Y que el inversionista está tomando ese 10% en 100, ¿cuánto sería el valor que está recogiendo? 0. ¿Hay alguien que está con el micrófono abierto? Si lo puede, por favor, desconectar. Alejandro. Por favor. Entonces, ¿qué es lo que estoy explicando acá? Que imagínense que la empresa la calculaba un valor que es 1000. Vamos a emitir un 10% en 100, y ese sería el valor de los 100, perdón, del 10%. Y si viene un inversionista y compra eso en 100, en la práctica no está ganando nada. En cambio, si el inversionista comprara ese trozo del 10% en 80, por ejemplo, ¿cuánto vale el trozo? Bueno, el trozo vale 100. Por lo tanto, el valor presente neto del inversionista sería la diferencia entre lo que le costó ese trozo y lo que vale, en este caso, 20. Imagínense que esta lógica siempre se ocupaba como para evaluar proyectos. ¿Qué significa evaluar proyectos? Es decir, bueno, ¿hay que hacer la inversión o no? Bueno, la inversión en este caso sería 80. Se van a generar ciertos flujos de caja. La pregunta es ¿cuánto valen todos esos flujos de caja hoy? El inversionista dice, bueno, tengo que cortar el trocito mío. ¿Cuánto es el trozo? 10%. Vale 1000, mi trozo vale 100. Por lo tanto, yo lo estoy comprando, entre comillas, con un valor presente neto positivo. ¿Qué significa valor presente neto? Significa entonces la diferencia entre lo que vale el trozo que se está comprando el fondo o lo que vale el activo que quiera comprar la empresa o la inversión inicial, menos lo que cuesta hacer esa inversión inicial. Entonces, ¿neto de qué? De lo que cuesta. ¿Qué es lo que es un indicador entonces, valor presente neto? Bueno, es un indicador principalmente utilizado para aquel que está entrando en la inversión. ¿Cuánto dice el empresario que vale su activo? 1000. ¿Cuánto está requiriendo para implementarlo? 100 millones. Por lo tanto, ¿cuánto está hoy día entregando de valor? 0. Entonces tendría que entregar menos de 100 millones, si no, el que va a comprar ese trozo estaría comprando al mismo valor al cual le está costando. Significa que el valor presente neto de eso sería 0. Bueno, ¿y qué sería lo contrario? En el caso que la empresa se calculara un rango de valor de 1000, pero el trozo se lo están vendiendo al inversionista en 150, el mismo 10%, por lo tanto el valor presente neto de ese inversionista es 50 negativo. ¿Qué ejemplo vimos entre la última sesión y ahora? No me acuerdo si fue la última sesión, pero por ejemplo, Cencosud anunció hace poco que dejaba la operación de Perú. Por lo tanto, en la práctica estaba dejando flujo de caja negativo de lado, y eso hizo que aumentara el valor presente de Cencosud, y por eso sistemáticamente después subió. Bueno, ahora ha caído producto de lo que estamos conociendo de la liquidez que va a requerir ciertos papeles, pero sistemáticamente subió, y fue uno de los papeles que subió en una semana post noticia. Entonces, pueden haber decisiones que impacten de manera negativa o positiva. ¿Van a tener valor? Sí, tienen valor, pero muchas veces puede estar comprando mayor o menor valor. Entonces, imagínese usted que le está ofreciendo el 10% de la empresa a 150 millones o 150.000 dólares. El inversionista hace el cálculo de que la empresa el 100% vale 1000. Él le va a decir que no, muchas gracias. En cambio, si entra en 100, probablemente va a estar interesado, pero lo va a ir a buscar y le va a ir a decir 80 o dame más porcentaje para equiparar el rango de valor.
¿Qué significa valor presente neto, entonces? El valor presente neto es un conjunto de elementos que representa la diferencia entre lo que cuesta y lo que vale un negocio, o lo que cuesta y lo que vale una inversión inicial, o la diferencia entre lo que le costaría a la empresa hacer una adquisición. Por ejemplo, muchas de las salidas de los entrepreneurs es a través de la venta de la empresa, no siempre a un fondo de inversión o haciendo una IPO, una oferta inicial de acciones en bolsa, menos en Chile desafortunadamente, sino que a través que otra empresa los compra. Bueno, Facebook compró WhatsApp, por ejemplo, creo, si mal no recuerdo, compró Instagram, entonces le da liquidez al 100% a los inversionistas, o al menos a la mayoría de esos inversionistas o los minoritarios, en función del pacto accionista que tengan, pero le da liquidez que otro los compre. Por lo tanto, en esas adquisiciones, cuánto cuesta versus cuánto vale, es un trade-off, porque como les comentaba acá, la empresa valía 1000, o el ejemplo que estábamos hablando recién de esto era valía 1000, entonces si usted le vendía en menos, probablemente usted sentía que estaba dejando de ganar, pero no, esto es un trade-off entre cuánto cuesta y cuánto vale. Por lo tanto, siempre cuando hablamos de una valorización se habla de un rango de valor. El valor presente neto, ¿de qué se trata? Es un elemento entre el valor hoy del activo menos lo que cuesta. Ese es el indicador que estamos viendo. Entonces, si esto es mayor a 0, significa, ok, deberíamos entrar a la inversión. Si es igual a 0, ahí, entre comillas, a nivel teórico debería estar indiferente. Pero ya si es menor a 0, es decir, lo que cuesta es mayor que lo que podemos determinar hoy como un rango de valor, en teoría debería no entrar. Ahora, han habido adquisiciones del lado público que se han dicho que han sido adquisiciones más caras de lo que vale, sí, muchas, y otras que han dicho que vale menos de lo que se transó también, muchas. Si hay historia en los dos lados. Y, por ejemplo, un lado de lo que hablábamos en la sesión pasada de burbuja es lo que pasó con WeWork, valorizaciones de billones de dólares, billions en billions americanos, me refiero a 1000 millones de dólares, un billion, transacciones de billions que después hacen que el valor del activo finalmente pierda hasta un 80% en bolsa, peor que el desempeño de los bancos que veíamos la otra vez. Pero llama la atención de que esto del valor presente neto sea una herramienta, sí, súper útil en el mundo real, que hace la diferencia entre lo que vale el activo versus lo que cuesta. Entonces, en este ejemplo que nosotros estábamos viendo, ¿de dónde proviene el valor? Bueno, como dijimos, del flujo de caja y el costo capital de ese sector. Presente porque lo determinamos hoy, dado que, imagínense que ese es T0 y esto es T1, ¿qué es lo que hay entre T0 y T1? Hay una rentabilidad. ¿Y contra qué rentabilidad nosotros como persona competimos? Imagínense que estamos acá en el julio del 2020 y estamos en julio del 2021. ¿Cuál debiésemos rentar nosotros como persona? Olvídense de las empresas por un momento. Pero a nivel personal, ¿cuánto debiésemos rentar al menos acá para quedar igual? Se llama inflación. Y esa inflación, bueno, hoy día es 0, pero en términos normales es aproximadamente 3% al año. Por tanto, entre comillas, todos nuestros activos deberían crecer 3% al año en términos relativos para mantener el mismo valor. Entonces, siempre hay una rentabilidad mínima que hay que lograr periodo a periodo, ya sea por inflación, para mantener los precios en términos reales, o ya sea por riesgo. Y ese riesgo depende justamente del sector donde usted esté invertido, y ese es el costo de capital. Ahora, si lo quieren llevar a nivel de inversiones personales, ¿cómo deberían elegir las empresas? Si está correcto o no, a nivel de tomarlos como valor presente neto, eso se llama análisis fundamental. Y eso significa que usted puede decir, por ejemplo, que Cencosud vale X, le resta la deuda a Cencosud, y el valor del patrimonio vale tanto, lo divide por el número de acciones, y usted dice que, según sus cálculos, el valor de la acción de Cencosud son 1.500 pesos. Y usted va al mercado y ve que la acción vale 1.000 o se está transando 1.200 pesos. ¿Tendría valor presente neto positivo comprarla? Según sus cálculos, sí. Según la teoría de eficiencia de mercado, según los señores de Chicago, debería no. ¿Por qué? Porque eso es lo que cuesta, eso es lo que vale. En teoría, eso es lo que dicen ellos. Pero según sus cálculos, dicen, no, esto debería valer 1.500. Y
apuesta que tiene un valor presente neto positivo de 300. Bueno, eso, ¿saben cómo se llama en inversiones como sofisticadas, corredor de bolsa? Le llaman precio objetivo. Cuando ustedes lean el diario Mercurio y digan, ¿cuál es el precio objetivo de las acciones de, no sé, de Cencosud? Bueno, van a decir, no sé, 1.500, o 1.450, o 1.300, algunos 1.000. Y van a decir, entonces hay un valor presente neto positivo de comprar esas acciones. Probablemente sí. ¿En qué periodo? Bueno, los precios objetivos casi siempre tienen un periodo, no sé, 5, 3 meses, 6 meses, 9 meses, etc. O sea, hay una rentabilidad implícita, 300 sobre 1.200, es 25%, en 3 meses lo que está apostando es a un promedio de 7,8% mensual, etcétera, un upside, por decirlo así. Bueno, hoy día Cencosud creo que iba subiendo 3%, no me acuerdo. Entonces, si ustedes ven esto, esto mismo lo podría estar interpretando alguien que quiere comprar un trocito de una empresa pequeña. Es decir, ¿cuánto me están vendiendo la acción? A 1.200. Y según los cálculos, ese fondo de inversión vale 1.500 por acción. Bueno, ¿podemos llegar a hacer esos cálculos? Sí, ese es el último módulo, taller. Entonces, imaginemos una empresa con la utilidad de 20 millones, costo capital de 10. Acá teníamos un múltiplo de 10 veces. ¿Cuál sería el valor? Entonces, la pregunta se hace, o la respuesta se encuentra a través de la pregunta contraria. ¿Con cuánto capital debiese yo operar en ese negocio para obtener 20 millones de utilidad si es que el costo de capital de ese sector es 10%? En otras palabras, tendría que tener 200 millones invertidos al 10% para generar esos 20 millones. O sea, ¿cuánto valen o cuál es el rango de valor? Por el techo, obviamente. ¿Cuál es el máximo que ustedes deberían estar dispuestos a pagar por una empresa que genera en ese sector 20 millones? Bueno, 200 millones por arriba, máximo. Si le ofrecen a esa empresa el 100%, por ejemplo, en 100 millones, en la práctica el directorio debería decir, sí, hay que comprar esta empresa. Y eso es lo que hace un fondo de inversión, y eso es lo que hace un family office cuando se compra, por ejemplo, una sanitaria, el family office de la familia del grupo Becia, o cualquier otro family office que están comprando activos, se los pelean porque son súper pocos los activos que tienen realmente utilidades estables en el tiempo. Si dicen, ya, nosotros en vez de pagar 100, para nosotros este activo en realidad vale 300. Por lo tanto, si es que ofrecemos 200 aún ganamos. Entonces, esto es un rango de valor. Entonces, no quiero que piense que cuando uno valoriza un activo, dado que tiene los elementos, que el flujo y el costo de capital, como que por obligación es 200 millones y nada más. No es así. Si ustedes ven los activos que se transan en el mercado, se mueven todos los días los precios. ¿Significa que todos los días cambia el valor? Bueno, el valor, si ustedes lo ven a nivel práctico, es cuando alguien ofrece dinero por un pedazo de algo. Todo el resto es un mero cálculo. Por lo tanto, es súper importante que ustedes interpreten, cuando estén con sus entrepreneurs, los empresarios que están creciendo, están levantando capital, que cuando uno construye una valorización, uno llega a un rango de valor, un piso y un techo, más o menos al medio, y por qué. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, a nivel de cálculo. Creo que estos cálculos son los mismos cálculos que hace un banco de inversión sofisticado hoy día en Santiago de Chile y en Nueva York, que es valorizar un activo. Podrá tener 70.000 hojas del Excel, pero al final del día es la valorización de un flujo de caja en función de un cierto costo de capital, y eso nos va a determinar un rango de valor. ¿Qué significa el concepto neto? ¿Neto de qué? Bueno, el valor presente, el valor del activo, y neto de lo que cuesta ese activo. Entonces tenemos el valor, cuánto vale, por ejemplo, la empresa. Bueno, por arriba están 200 millones. ¿Cuánto nos venden el total de la empresa? Imagínense que cuando Zuckerberg se quiso comprar WhatsApp, nos ofrecen 100 billions la compañía. Ok, hay que comprar la compañía. ¿Cuánto es el valor presente? Anuncia la compra, la acción de Facebook sube. ¿Por qué? Porque en teoría la compraron caro o barato. Barato, pero para el que vendió, no fue que haya perdido. El que vendió en 100 no tenía los 100. Tenía una serie de flujos de caja. Por lo tanto, no tiene nada de malo en un momento hacer ese evento de liquidez. No significa que usted aspire siempre a vender en 200. No, es un error. Y ese error es súper antiguo y se llama codicia. ¿Sí? ¿Qué es lo que es el valor presente neto? Neto es lo que cuesta, a eso se le llama, y
¿cómo se le llama a lo que cuesta? Bueno, en términos súper técnicos se le llama inversión inicial. ¿Cuánto hay que invertir para poder capturar este valor? Es decir, no sé si han escuchado hablar del concepto pre-money, post-money. Bueno, la inversión inicial es lo que cuesta el dinero que hay que colocarle a la compañía. Y post-money, bueno, dado que va a entrar este dinero, ¿cuáles son los flujos que se generan? ¿Cuál es el nuevo valor? Entonces, pre-money sería una empresa como está, post-money, post-inyección para poder levantar la venta, etc. Y un rango de valor estaría entre pre-money y post-money, claramente. ¿Cuánto cuesta lo que es la inversión inicial? ¿Cuánto cuesta? No tiene por qué ser el 100%, puede ser un porcentaje. Como les digo, los clásicos, no sé, un fondo de inversión hoy día en Chile, hoy 2020, no sé, estaría ofreciendo por una compañía con potencial de crecimiento, ingresos recurrentes y que tenga ventas probablemente establecidas ya, podría quizás tomar por $300.000 en la primera etapa, quizás entre un 10 y un 15%. Significa que está valorizando la empresa post-money entre 3 millones y un poco menos de dólares, y está colocando $300.000. Por lo tanto, ¿cuánto le cuesta el trozo? Sería el dinero o la inversión inicial. ¿Y cuánto vale? Bueno, la valorización. Y el valor presente neto haría la diferencia entre estos dos elementos, es decir, cuánto le costó versus cuánto vale. Y eso sería el mayor valor o ganancia de la inversión. Si hay un valor presente neto positivo, significa que en la práctica usted logró, como entrepreneur, armar un activo, echar a andar una compañía o lograr comprar una inversión inicial más barata del valor que termina capturando. Hay cosas al revés también, como por ejemplo, me acuerdo que en Cencosud, Don Horst, cuando se compró una cadena en Brasil, anunció la compra, el precio y el valor de la acción cayó. ¿Por qué? Porque el mercado dijo que pagó más de lo que valía ese activo. Según Don Horst Polman, fue a nivel estratégico la compra. Entonces, ¿en qué ocasiones se utiliza este indicador? Bueno, la clásica, es decir, para evaluar un proyecto. ¿Qué significa evaluar un proyecto? Evaluar una adquisición, evaluar una inversión inicial. Son dos elementos y que son dos partes, es decir, y evaluar. ¿Y qué significa evaluar? Es valorizar. Y bueno, al final del día, evaluar significa determinar la diferencia entre cuánto cuesta versus cuánto vale. Es decir, evaluar sería cuánto vale y evaluar sería determinar cuánto cuesta. Entonces, la diferencia entre cuánto cuesta y cuánto vale, ¿dónde se da? En los activos no transados. ¿A qué me refiero con los activos no transados? En las startups, las pymes, las empresas no transadas en bolsa, las empresas medianas, grandes, pero no transadas, sociedad anónima incluso, pero no transadas. ¿Por qué? Porque si fueran transadas, lo que dice el mercado es que, entre comillas, ya está arbitrado ese valor. Si ustedes quieren comprar una acción hoy día de LATAM en, no sé, 1.100 pesos, LATAM Airlines, y usted dice, ¿está cara o barata? Bueno, según el mercado, eso es lo que vale la acción de LATAM Airlines, y está hoy día en 1.100 pesos. Porque si estuviera cara, debería caer a 900 pesos, por ejemplo. O si estuviera barata, debería subir, no sé, a 2.500, como me dijo un amigo el otro día. No, por supuesto que no. Eso es lo que está diciendo el mercado, entonces, que vale hoy día. De aquí a que suba, por ejemplo, o de aquí a que baje, va a pasar un tiempo. Y en ese periodo de tiempo hay una cierta rentabilidad, hay una cierta desviación, hay una cierta probabilidad de asignación a cierto escenario. Eso se llama riesgo, y eso es lo que significa comprar un activo transado. ¿Y eso tendría valor presente neto positivo o no? No, porque como les vuelvo a decir, si estuviera cara barata, el precio se cambiaría inmediatamente. Y eso es lo que hace un mercado todo el día, abierto, obviamente. Pero hay empresas que no son transadas, y son la gran mayoría de las empresas. ¿Cuáles son las tres etapas de una empresa? Nacer, mediano, puede morir, o pasar a ser grande. Si es grande, podría ser una empresa transada en el mercado público, una empresa en bolsa. Las empresas que están acá, invertir en ellas, entre comillas, no tienen valor presente neto positivo. Sí, las que están acá. Por eso es que hay fondos de inversión que están dispuestos a asumir costos de transacción. ¿Qué significa? De repente comprar un poco caro, de repente comprar baratos, pero si es que no hay un evento de salida, todas las transacciones que ocurran acá son súper difíciles después de dimensionar a nivel de rentabilidad.
Su colega Andrés creo que preguntaba respecto de las AFP invirtiendo, por ejemplo, en activos alternativos, que son justamente los activos no transados acá. Lo difícil es valorizar. Es decir, ¿quién va a decir que el valor de la acción ha ido subiendo? ¿Cuál es el último valor? En la última transacción que se hizo hace 18 meses atrás, ¿es el valor actual de la compañía? ¿Es más o menos? Es súper complejo valorizar activos y reflejarlo en un valor, por ejemplo, cuota. Imagínense, la gente quiere después retirar su 10% que está asignado a 1% en factores y líquidos. Entonces, la idea de un mercado es que aquí operen actores que estén entrenados para no exigir liquidez, sino que busquen la liquidez. Y la liquidez, cuando ya el activo se hace grande y se puede transformar en transable. Cuando no hay liquidez en estos activos, es cuando surgen estas oportunidades. ¿Cuánto cuesta versus cuánto vale? Por eso un fondo de inversión está dispuesto a comprar porcentajes pequeños de compañías de altísimo riesgo, porque están apostando a que hay un evento de liquidez. Si no hay un evento de liquidez, lo que están comprando es un bonito papel, porque nadie más se los va a valorizar. Entonces, por ejemplo, si el valor del activo que estamos calculando por arriba es 200 y se está vendiendo en 100, significa que habría un valor presente neto positivo de 100. Y lo contrario, si es que estimáramos que el valor por arriba del activo es 85 y nos lo venden en 100, bueno, habría una pérdida de valor de 15. Por lo tanto, el valor presente neto, ¿qué es la diferencia entre lo que cuesta y lo que calculamos como un rango de valor? Si es negativo, significa que hay una destrucción de valor. En este caso, de un 15% sobre el valor presente neto. Sobre la inversión inicial, perdón. Entonces, ¿qué es lo que es el valor presente neto? Es un indicador que mide la diferencia entre lo que cuesta el activo versus lo que vale ese activo. Entonces, por un lado tenemos lo que cuesta, que es el mundo de la inversión, el mundo del que está comprando, el mundo del fondo de inversión, y por el otro lado tenemos el rango de valor, que es el lado del emprendedor, del que está haciendo la emisión de acciones. Entonces aquí por acá está la TIR de venta y por acá está la TIR de compra. O sea, ¿cuánto ofrece el que quiere invertir? ¿Por qué porcentaje? ¿Y cuánto está ofreciendo el que ofrece vender ese aumento de capital y por qué porcentaje? En algún momento se encuentran y esta diferencia de valor es la que finalmente intercambian. ¿Cuánto debería quedarse cada uno? Eso es una negociación y mientras más transparentes sean los números, mucho más fácil es implementar la transacción. Hay otras veces que ni preguntan, no hay negociación, simplemente usted hace su oferta y el inversionista le dice, ok, estoy de acuerdo y se acabó. No hay tanto que conversar tampoco. Pero hay veces que sí, y mientras más complejo se haga el negocio, más difícil va a ser que usted logre levantar ese capital. Vamos al siguiente indicador que se llama tasa interna de rentabilidad o tasa interna de retorno. ¿Por qué IRR? Porque está en inglés. Por si ocupan Excel en inglés, tendrían que ocupar más IRR, pero sería Internal Rate of Return. Y la definición clásica es que la TIR es aquel costo de capital o rentabilidad mínima que hace que el valor presente de los flujos, es decir, el valor del activo, sea exactamente igual a lo que cuesta. Es decir, imagínense que el activo cuesta 200, esa es la inversión inicial, y tenemos dos elementos para valorizar y tenemos un elemento que es la utilidad que genera. Entonces, ¿cuál es la rentabilidad que habría que exigirle a una inversión X para que al ser 20% tuviese un valor de 200? 10%. Entonces, significa que la rentabilidad máxima que yo le podría exigir a este proyecto sería 10% si es que me lo venden en 200. Si me lo venden en 100, ya la rentabilidad máxima ya no es 10%, sino que sería 20%. Por lo tanto, la rentabilidad máxima que ofrece un proyecto, que se le llama TIR, es la diferencia entre lo que está costando ese proyecto, no lo que vale, no, sino que lo que cuesta el proyecto
y lo que genera ese proyecto. En otras palabras, la rentabilidad máxima implícita entre lo que cuesta y lo que vale el proyecto. Entonces, si aún más lo podemos comprar en 50 millones este proyecto, o la empresa, o el porcentaje, y obtenemos los mismos 20, ya no es 20%. Ahora ya la TIR es 40%. Entonces, ¿qué significa TIR? Significa, a nivel conceptual, es súper fácil calcularlo cuando hay dos periodos, como lo estoy haciendo yo ahora. Pero a nivel conceptual, lo que significa, y lo vamos a hacer ahora en Excel, es que cuál es la rentabilidad máxima que yo obtengo, dado qué cosa, la inversión inicial. Es decir, la TIR es la relación que hay entre lo que cuesta el proyecto y lo que genera ese proyecto. Y esa rentabilidad que está ahí entre medio está dado por lo que le cuesta a usted esa inversión inicial. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que el activo vale 200, a ustedes les costó 100, por lo tanto la TIR es 20%. Si la TIR es mayor que la rentabilidad del sector, que es 10%, significa que lo están comprando en la práctica barato. Entonces, si queremos entender esto, la TIR es aquella rentabilidad que proviene de la relación entre los flujos y lo que ustedes pagan por esa inversión inicial, entonces de los flujos que reciben. Y eso se llama inversión inicial o el precio de compra del activo. Y si obtienen esa rentabilidad finalmente del día, ocupan esa rentabilidad, que en este caso es 20%, 10 o 40, valorizan ese flujo y les va a dar el valor, exactamente el mismo valor que lo que le costó. Por lo tanto, la TIR hace que, o refleja, la rentabilidad máxima que obtienen dado la inversión inicial, o el valor que hace que la diferencia entre lo que costó y lo que vale es cero. Eso es lo que dice todos los libros, pero a nivel conceptual, es lo que les digo, es, dado lo que les cuesta, cuánto va a rentar esa inversión inicial. Entonces, dicho de otro modo, ¿qué es lo que es la tasa interna de retorno? Es lo que renta el negocio dado el precio inicial, que en otras palabras igual al costo capital o rentabilidad mínima. Entonces, como lo dice su nombre, es una tasa, una rentabilidad, que provee el activo dado lo que le costó o dado una inversión inicial y las utilidades que están proyectadas. Entonces, por ejemplo, puede haber una empresa su flujo perpetuo es 20, la rentabilidad que se le exige al sector o al capital invertido es 10%, por lo tanto, el rango de valor es 200 millones. ¿Qué es cuánto costaría hoy día tener un activo con esas características? Entonces, dado que el rango de valor es 200 millones, y por ejemplo ustedes se compran este mismo activo en 100 millones, ¿cuál fue la TIR de compra? La TIR de compra ya no fue 10%, sino que fue 20%. Por lo tanto, hubo un valor presente neto positivo, hubo una compra que benefició al que estaba comprando porque la compró a un valor inferior que el valor estimado. Significa que hay una mayor rentabilidad de su capital dado ese flujo esperado de 20. Esta tasa interna de retorno, ¿dónde se utiliza? Bueno, igual que en una evaluación de proyecto, lo que nos va a mostrar este cálculo es, dado lo que nos cuesta el activo, dada la inversión inicial y dado el flujo, entonces ya no es relevante eso, sino que aparece este cálculo que es cuál es la rentabilidad implícita, dado que nos compramos el activo en 100 millones y nos quedamos con el 100% de ese flujo. Podría haber sido un porcentaje del flujo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 3 proyectos o 3 potenciales activos a comprar a igual precio. ¿Cuál es la diferencia? Imagínense el proyecto C, el más fácil de calcular que el que estamos hablando hace un rato atrás. Hay 2 flujos. Lo que cuesta y el flujo que se recibe. Un solo flujo, 110.
y yo necesito valorizar hoy este flujo. ¿Cómo lo puedo calcular? O, en otras palabras, ¿cuál va a ser la rentabilidad que hace que lo que cuesta es igual a lo que va a valer en el futuro? Entonces 100, o en otras palabras, 100 por 1 más la tasa de interés, en este caso el costo de capital, va a ser igual a 110. Por lo tanto, 100 va a ser igual a 110 dividido en 1,1 más R. Por lo tanto, 1 más R igual a 110 dividido en 100. R es igual a 110 dividido en 100, que es 1,1, menos 1, es igual a 10%. Esto no es complejo de calcular cuando tenemos 2 periodos, pero ¿qué pasa cuando ya aparecen 3 periodos y finalmente hacemos crecer estos 4 periodos? Ahí ya necesitamos matemática financiera, y es cuando aparece el famoso cálculo de la TIR, y lo que nos hace es cuál debe ser la rentabilidad que debiésemos exigirle a estos flujos en el tiempo para que obtengamos qué rentabilidad deberíamos tener, dado que nos está costando este activo 100. Y esa rentabilidad se obtiene a través de este cálculo que es matemática financiera. Entonces, si nos reflejamos acá, ¿cuánto sería el costo de capital que debiésemos aplicar acá? Entonces sería descontar un periodo y luego descontar otro periodo. ¿Cuántos son 110 en un periodo hacia atrás? Al 10%, 100. Por lo tanto, en este caso sería 100 puesto acá, más los 10, sería 110 de nuevo. Otro periodo, tendríamos 100. A una rentabilidad del 10% sería lo mismo que cuesta, lo mismo que vale. Para poder determinar cuánto cuesta versus cuánto vale, de hecho en los años 80 se hicieron súper famosos las calculadoras financieras. Hoy día ya no es necesario tener el calculadora, sino que simplemente tener la aplicación. Entonces, si es que nosotros queremos determinar una rentabilidad dado un precio de compra de la inversión, y esta rentabilidad tiene más de un periodo, no lo vamos a poder hacer a menos que tengamos habilidades bastante desarrolladas a nivel de álgebra. Entonces, en este caso, si es que tomamos el proyecto A, que son 3 flujos, flujo de 10 el primer ejercicio, flujo de 10 en el segundo, y 110 en el tercero, los vamos a separar. Si el costo de capital es 10%, ok, 10, ¿cuánto es hoy? En otras palabras, lo que tenemos que determinar para poder interpretar valor del dinero en el tiempo es cuánto van a ser hoy invertido el 10%, 10 mañana. En este caso son 9,1. Por lo tanto, si queremos valorizar estos 3 flujos, los 10 hoy son 9,1, los 10 del segundo periodo son 9,1 en el año 1 y 8,3 un año hacia atrás. Y los 110 del año 3 son 100, un año de rentabilidad exigida, o haircut. 100 son 90,9 un año anterior, para terminar 182,6, que son la aproximación de 8,3 acá. Si sumamos linealmente los 9,1 más los 8,3 más los 82,6, encontramos que el valor de los activos es 100. ¿Qué significa? Que esta empresa o este proyecto, este activo, cuesta y vale hoy 100. ¿Cuál es la rentabilidad que está entregando? 10%. Tanto la que el que compra como la que el que está vendiendo. Por lo tanto, no hay entrega ni de valor presente neto para ningún lado. Dicho eso, ¿cómo se compone el valor? El valor o los 100 está compuesto por 3 elementos, que son 3 flujos. ¿Qué porcentaje de los 100 aporta el primer flujo? 9,1%. ¿Qué porcentaje de los 100 aporta el último flujo de 110 en el año 3? 82%. ¿Qué relevancia tiene dentro del valor de los 100 el último flujo del año 3? Altísima relevancia. Cuando nosotros calculamos
el valor presente de los flujos. Hay que entender, ok, son flujos, pero estos flujos luego se ponderan hoy, y mientras más alejados estén en el tiempo, menor valor van a tener hoy. Dicho eso, el valor presente de una estructura de flujo tiene su lado positivo y su lado negativo. El lado positivo es que permite interpretar la rentabilidad que se le exige al dinero periodo a periodo, pero entrega un peso específico al último flujo altísimo. ¿Y por qué muchas veces en una valorización es un clásico que el último valor de la valorización sea alto? Porque se está asumiendo que ahí hay una perpetuidad de ese flujo que se repite en el tiempo, por lo tanto el valor presente de toda esa perpetuidad, o lo que se entiende que hay un evento de salida, que sería, en otras palabras, que otra empresa u otro fondo, en particular otra empresa, compra el 100% de la empresa que se ha montado. Por tanto, ¿qué rentabilidad se está entregando acá si es que se venden 100? Bueno, 10%. Sí, solo sí. Entonces, 3 hitos. ¿Qué significa rentabilidad sobre la inversión? Rentabilidad sobre la inversión no es ni más ni menos que la relación entre lo que costó el activo o el total de la inversión que se ha realizado y la utilidad que se obtenga de ese negocio. En otras palabras, si nosotros estamos hablando acá, por ejemplo, si el activo nos costaba 100 y obtenía una una utilidad operacional de 20, la rentabilidad sobre la inversión, esto está en inglés, va a ser igual a la utilidad que obtenemos sobre el total invertido, y en este caso va a ser 20%. Si la rentabilidad sobre la inversión anual es superior al costo de capital, ¿qué es lo que podríamos concluir? Que hay un valor presente neto positivo y que se está creando valor. ¿Por qué? Porque si transáramos estos 100, debiese tener un rango de valor aproximadamente de 200, dado qué cosa, la utilidad y el costo de capital. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, es que la rentabilidad sobre la inversión, que es la rentabilidad que obtiene la empresa, versus el costo de capital, si la rentabilidad sobre la inversión es superior al costo de capital, significa que la empresa está creando valor a nivel económico, a nivel financiero. Porque su balance dice valor líbero 100, pero si se transara de ese valor económico 200. Y es cuando muchas veces aparece el indicador que usted puede revisar en las empresas transadas, a qué relación libro se transan las acciones de esa empresa, más o menos que 1. Si es menos que 1, significa que se están transando un valor menor que lo que costó ese activo, todo lo que se registró en el balance. En cambio, si se transan más que 1, significa que esa empresa ha creado valor en el mercado, no porque haya juntado el doble de dólares en activos. La rentabilidad de la inversión, como hemos visto hasta ahora, es la relación entre la utilidad que se obtiene y el total de la inversión o el total de los activos o el trozo que se está obteniendo. Porque, por ejemplo, estos 100 podría ser el 10% de la empresa y estos 20 podría ser el 10% de la utilidad de la empresa. Así que, dado que yo tengo 10% acá, obtengo el 10% de la utilidad. Entonces, ¿cuál es mi rentabilidad? Puse 100, obtengo 20, mi rentabilidad del capital es 20%. Entonces, el último indicador, para pasar al Excel, es que se llama valor económico agregado. Y es lo que le estaba explicando hace un ratito atrás, que es la diferencia entre lo que renta el negocio, que podríamos llamarlo rentabilidad sobre los activos, rentabilidad sobre la inversión, que todos estos son retornos contables. Y si esta rentabilidad sobre el activo o rentabilidad sobre la inversión es superior al costo de capital, significa que el valor económico agregado o el economic value added es mayor que 0. Si su rentabilidad, por ejemplo, es 20% y el costo de capital del sector es 10%, usted está creando valor a nivel económico
porque está rentando más que el resto en ese sector en particular. Había un reporte súper famoso de quien calculaba el valor económico agregado, que se llama Falcon Partners, o no sé si era Falcon Partners, pero era, no, eConsult, esa es la empresa de quien fue el ministro de Economía en Chile, el señor Ramón Valente. Y esa empresa hacía unos cálculos anual y mostraba qué empresas creaban valor en Chile de las que eran transadas en el mercado. Y las primeras que siempre eran los monopolios, que son, por ejemplo, las compañías de tabaco, y las que segundo al tiro aparecían eran las del sector minero. Y después, bueno, se desagregaban en función del desempeño sobre los activos. Pero en la práctica, cuando uno habla o en finanzas, cuando uno habla de valor económico agregado o economic value added, lo que está hablando es que lo que renta la empresa sobre el capital que emplea es superior al costo de capital. ¿Y qué significa eso? ¿Significa que hay un valor presente neto, neto positivo comprar esa empresa? Exactamente. ¿Qué debería ocurrir con el valor de esa empresa? Subir. Y dado que está subiendo el valor, esa sobre rentabilidad va cayendo hasta que al final ya no hay mayor rentabilidad sobre el costo de capital porque fue reflejada en un mayor valor en la acción de esa empresa o en el total de la empresa. ¿Por qué hago esa diferencia? Porque hay empresas que tienen deuda. Entonces uno cuando observa las acciones no observa el total de la empresa, observa una parte que es el patrimonio. Por ejemplo, si tenemos que la empresa renta sobre el capital 20% y el costo de capital es del 10% en el sector, significa que la empresa está rentando 10% más que el costo de capital, es decir, 10% más sobre un costo de capital de 10%. En la práctica, eso es rentar un 100% más que el resto. Y eso es lo que está creando valor. Entonces, cuando uno ve ese indicador y ve que esta empresa tiene un indicador de creación de valor de 100%, significa que está rentando un 100% más sobre el costo de capital. Es decir, en este caso si es 10 sobre 10 es 100%. Renta 20 sobre 10, que el costo de capital, duplica la rentabilidad que el resto en desempeño. ¿Quién está logrando esto hoy en día? Bueno, Tesla, por ejemplo, en el sector de automotriz, claramente supera todo. ¿Y quién no está logrando esto hoy día? El sector bancario. Es decir, hoy día están rentando menos que lo que querían rentar sobre los activos al menos. Entonces, ¿están destruyendo valor a nivel económico? Sí, pero igual sigue ganando plata. Es decir, imagínense usted en vez de rentar 20, renta 3%. ¿Sigue ganando plata? Sí, pero debería rentar al menos 10. Entonces estoy destruyendo valor, sí. En cambio, los que están creando valor están rentando mucho más que el costo de capital del resto del sector. El último indicador que vamos a revisar hoy día se llama múltiplos de valoración. Es súper utilizado. Algunas veces no muy comprendido. Entonces, ¿qué es lo que es un múltiplo de valoración? El múltiplo de valoración está en directa relación del riesgo del negocio. ¿Qué significa? Que mientras más riesgoso sea el negocio, o mayor costo de capital, menor valor van a tener esos flujos. Fíjense acá, fíjense que tenemos flujo de 20 y en otra industria el mismo flujo de 20. Y acá se exige una rentabilidad de 5% y acá se exige una rentabilidad del 10%. ¿Cuánto capital se requiere ocupar en este sector dado que la rentabilidad es 10%? 200 millones. 200 millones son los que se ocupan, o en capital, si uno quiere ir a comprar estos activos en el mercado, 200 millones. Y acá, si la rentabilidad es 5%, ¿cuánto capital se requiere? Ya no es 200, ahora es 400 millones. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la relación entre los 400 y los 20? Dado que hay 5, bueno, significa que los 20 fueron valorizados por 20 veces. 20 por. Y en este caso fueron valorizados 10 por. 10 veces los 20 son igual los 200. 20 veces los 20 son igual los 400. ¿Qué significa? El costo de capital acá es 5% y acá es 10%. Significa que mientras menos riesgo o menos rentabilidad se le exija el dinero en ese sector, mayor valor tendrán hoy los dineros o los billetes que se generen
en ese sector en particular. Veamos un tercer escenario, que es que son los mismos 20, pero ya en el sector de biotecnología, donde se exige, por ejemplo, 20% de rentabilidad. No es así, pero estoy haciendo un ejemplo. ¿Cuánto capital se debería ocupar? Bueno, ya no son ni 400 millones, ni 200 millones, sino que son 100 millones. Significa que están valorizando, viceversa, estos 20 millones en el sector, 5 veces los 20 es igual a 100. ¿Y cuál es la relación entre el costo capital finalmente y los múltiplos? Acá el 10% es 10 por, 5% 20 por, y 20% acá es 5 por. ¿Cuál es la relación? Bueno, la relación es la relación inversa. ¿Qué significa? Fíjense lo que estamos haciendo acá. Significa que 100 igual a 20, son estos 20 acá, dividido en 20%, para que haga el cálculo. ¿Cuánto era el capital? ¿Se acuerda? 0,2. Eso es lo mismo decir que 100 igual a 20, que la utilidad, por 1 dividido en 0,2, que 1 dividido en 20%. Y esto, si uno sigue factorizando, es lo mismo decir que es 20 por 1 partido en 0,2, ¿cuánto es? 5. El múltiplo es el inverso del costo de capital. Es decir, mientras mayor sea el costo de capital, menor va a ser ese múltiplo. ¿Por qué? Porque más riesgoso se vuelve el sector, mayor exigencia de capital tiene. Entonces, si nosotros estamos hablando de un múltiplo de 10 por, significa que, en la práctica, los que están hablando de valorizar en ese sector, que están exigiendo un 10% de rentabilidad al capital que están utilizando. Si se transa un activo a 10 por, significa que la rentabilidad se le exigió 10%. Si se transan 5 por, la rentabilidad fue de 20 por, la rentabilidad fue de un 5%. ¿Qué significa? Que mientras menor rentabilidad, más veces debiese ser valorizado ese flujo. Exactamente. Igual es la relación lógica, es que mientras menor sea la rentabilidad que se le exige al sector, significa que es menor su riesgo. Dado eso, es que menor su riesgo, mayor valor tiene su flujo. Y esa es la lógica de múltiplos de valoración. Es decir, mientras mayor sea la exigencia de rentabilidad en un sector en particular, menos valiosos van a ser los flujos que ahí se generan. ¿Dónde es más valioso generar flujos? En los sectores de bajísimo riesgo. Por ejemplo, un sector de bajo riesgo operacional financiero es un sector de sanitaria. Por lo tanto, ¿cuánto creen ustedes que van a ofrecer? ¿Cuántas veces la utilidad van a pagar por esos activos? Bueno, varias veces. Más de 20 veces. Es decir, ¿cuál es la rentabilidad que se le exige? Veamos. En este caso ya lo hicimos, que era el 10%, 10 veces. La utilidad es 20, 200, el rango de valor por arriba. Es decir, ¿cuánto es el múltiplo del inverso del costo de capital? Si hiciéramos distintos costos de capital, acá tendríamos, por ejemplo, si un múltiplo fuese 2 por, significa que en la práctica le están exigiendo rentabilidad a ese dinero invertido ahí de 50%. Y si fuera 10 por, bueno, es un 10%. Entonces, mientras menor sea la rentabilidad que se le exige al sector, si se dan cuenta, mayor va a ir creciendo el múltiplo. Si llegamos a 1%, ¿cuántas veces va a ser? 100 veces de valorización. ¿Existen valorizaciones mayores a 100 veces? Sí. ¿Existen valorizaciones si son más de 100 veces irracionales? Bueno, en un momento creo que Facebook estuvo valorizado más de 100 veces. Y bueno, parece que el mercado tenía razón, porque sigue subiendo y sigue generando utilidades. Lo podemos ver, lo vimos hace un par de sesiones atrás, la última sesión, creo. Entonces, ¿de qué depende el múltiplo? Bueno, es justamente una relación inversa del costo capital. Mientras mayor sea el costo capital, menor va a ser el múltiplo. ¿Cuál es la rentabilidad que esperaría un fondo de inversión de capital de riesgo? Piense que el fondo A de la FP renta más o menos como 6% al año real. Eso sería, 6% estaría como por acá, significa que la FP estarían pagando un poquito más de 20 veces a las empresas que se transan en bolsa. Líquidas. ¿Es correcto? Sí, es correcto.
Si usted revisa un portfolio de accionarios, sí, pero esto es acciones, dentro de acciones está nacional e internacional, está bonos, internacional, nacional, sí. Lo nacional es súper poquito, sí. Entonces, ¿cuánto creen ustedes que debería tomar un fondo de Venture Capital? ¿Qué rentabilidad debería tomar? ¿20%? Entonces, si es 20, ¿cuánto debería pagar? ¿Al menos 5? 5 veces EBITDA es poco o harto. Y si quiere incluso 25% al año, debería pagar 4 veces EBITDA. ¿Se acuerdan cuando, yo me acuerdo, cuando recién partí en esto, estaba en la U y miraba algunos números? No había incubadoras, no había nada. Y eran puros números de Estados Unidos. Me acuerdo que la Universidad del Desarrollo hizo un reporte Global Entrepreneurship Monitor y los múltiplos eran esto. Yo no entendía que era un múltiplo. Bueno, está justamente asociado a la rentabilidad que se le exige. Entonces, un Venture Capital capaz va a estar pagando 20 veces EBITDA por relación, dado que su costo de capital es absolutamente distinto. Y más encima, paga EBITDA proyectados y segundo, paga en activos que no son transados. Entonces, por un lado son activos riesgosos, por otro lado son activos que no son líquidos. Y eso es lo complejo de valorizar activos no transados. Entonces, vamos a meter en el Excel ahora. Y acá hay un pequeño ejercicio, perdón. Son 5 periodos. Esto es súper lineal. ¿Para qué? Para mostrar lo de la TIR y eso. Imagínense que esta empresa tiene ventas por 100 millones. Tiene una estructura de costo variable de 60% de sus ventas. Es el margen, tiene costo fijo por 20 millones. Estas son las proyecciones. Tiene utilidad ante impuestos de 20 millones, impuestos equivalentes al 27% de esa utilidad, y obtiene utilidad neta aproximada de 15 millones anuales. Entonces, ¿cómo se valoriza esto? Bueno, hay que traer a valor presente todos estos flujos y preguntarse cuánto vale la empresa, bueno, cuando se termina la valorización del flujo, si hay algún valor terminal, y ese valor terminal se refleja o se explica como que vayamos a vender la empresa en el año 5, ¿cuánto valdría en ese momento? Quiere reflejar el valor presente de todos los flujos que vienen a partir del año 5. Son dos, a nivel conceptual, interpretaciones. Entonces, primera pregunta, ¿cuál es la rentabilidad que hay entre año a año? Si los 15 del año 1, ¿cuánto valen en el año 0? Los 15 del año 2, ¿cuánto valen en el año 0? O sea, las primeras preguntas que nos hacemos entonces es cómo vamos a valorizar estos flujos. Bueno, tenemos que llegar a una tasa de rentabilidad mínima. ¿Qué hace que es 10%? Pongamos una tasa de rentabilidad mínima de un sector en función del beta, etcétera, 20%. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Que el flujo del año 1, que es 15, te dirán, pero Rodrigo, son flujos lineales, ¿de dónde que va a ser así? Pero es que es para interpretar, para que podamos mezclar los números, pero para interpretar, que sea fácil de interpretar. Si los 15 millones del año 1, hoy, dado que el costo de capital es 20%, se le exige 20% hacia adelante o 20% hacia atrás. Por lo tanto, hay que recortarle un pedazo equivalente a un 17%, dado que es 20% del costo de capital. Por lo tanto, hoy, en el año 0 o en valor presente, los 15 de un año más valen 12, que es los 15 por los 83%. 83% es la fórmula de valor presente de un periodo de composición al 20%, que le llamamos factor de descuento. ¿Cuánto del flujo de un año más vale hoy? 83%. ¿Cuánto del flujo de 2 años más vale hoy? 69%. ¿Cuánto vale el flujo de 3 años más? 58%. 48%, y si se dan cuenta acá, el valor presente, dado que el costo de capital es 20% del flujo 5, es 40%, ¿no? Es decir, si sumamos dentro del valor cuánto aportan los 15 del año 5, solamente 6, que es el 40%. Aparta estos flujos, hay que agregar, bueno, el valor terminal. ¿Cómo lo hacemos el valor terminal? El valor terminal, que sería en el año 6, va a ser igual al último flujo descontado en perpetuidad, que sería un múltiplo. Es decir, ¿cuántas veces 1 dividido en 20? Eso 5 veces. 5 veces 15.
si hacen el valor presente de flujos de 100 flujos hacia la derecha, quieren calcularlo, créanme que van a llegar a este mismo flujo, este mismo cálculo. Por lo tanto, ¿dónde quedan estos 73? Queda un periodo atrás, queda debajo de los 15. Entonces, aplicamos el mismo costo capital y sería simplemente el valor presente de los 73 hoy, 5 periodos hacia atrás, 40%. Estos 73, imaginen que quedaron acá abajo, pero es para hacerlo más claro. Por lo tanto, de los 73, el valor hoy es 29. Entonces, si sumamos todos estos valores, los 12 del año 1, los 10 del año 15, perdón, del año 2, en la sumatoria lineal de todos estos valores es lo que vale hoy día la compañía, o el valor presente de estos flujos. Que en este caso sería la sumatoria de todos estos flujos, 73. Si se dan cuenta, de estos 73, voy a colocar acá, suma de estos flujos son 44, y el último flujo es 29. La sumatoria de estos dos da 73. En términos porcentuales, según estos cálculos, si ustedes muestran estos cálculos, ninguno de los que conozca cómo calcular va a decir esto está malo, está mal hecho, sino que esto es, así se calcula el descuento de valor presente. Podrán decir el 20% no corresponde, está bien, pero eso es otra cosa. Dado el 20, ¿cuál es el cálculo de esto? Entonces, ¿cuántos son los 44 sobre este 73? ¿Qué porcentaje corresponde a los 73? Al 60%. Y los 29, que sería el valor presente del último del flujo perpetuo, corresponde al 40%. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Quiero decir que el 40% del rango valor que se calculó de este activo depende de un valor que va a suceder en el año 5. El 40% del valor. Es decir, bueno, imagínense que esto cambia en función del costo de capital. Si fuera 15%, 50 y 50, y si fuera 30%, hace mucho más relevante el valor presente de los flujos y no tan relevante el último flujo. Si es que nosotros calculamos acá el 10%, nos da que es 146 millones, y si quisiéramos calcular la TIR, voy a decir, ok, me cuesta 146 millones, menos 146, voy a reflejar los flujos acá. A este último flujo le voy a sumar el valor residual de 146. Tengo la inversión inicial de 146 y la sumatoria de los flujos en el tiempo. ¿Cuál va a ser la TIR entonces? Bueno, si los cálculos están correctos, nos debería dar que la TIR debería ser 10%. 10%, ahí está. Entonces, ¿qué significa? Que si me cuesta 146, la rentabilidad que obtengo es 10%, que es la rentabilidad que se le está exigiendo, que es lo que vale. Pero si pagáramos 100, debería ser más o menos la TIR que 10%, más. Y ahí aparece la TIR del que compra, 21%, versus lo que está costando, que es el 10%. Por lo tanto, habría un valor presente de ¿cuánto? De 100 menos 46, que es el valor entre lo que cuesta y lo que vale. Entonces, si queremos reflejar valor, hay que tener súper claro que bajo la metodología de múltiplos, bueno, uno es cuál de todas las utilidades vamos a ocupar para multiplicar. Si se dan cuenta acá y ocupáramos 10 veces la utilidad o el múltiplo de 10 para calcular según el costo de capital, nos daría 146, bueno, porque acá hay obviamente decimales. Y entonces, ¿qué significa? ¿Que podríamos valorizar la empresa solamente multiplicando 10 veces los 15 que es la utilidad del año 1? Sí, porque es lineal, como hablamos. 15, 15, 15, 15, el último 15, en valor presente justo da. Pero podría esto estar increciendo y en el primer año valer 146, el segundo año ya no tiene un flujo de 15, sino que de 30. Entonces, ¿qué es lo que es un múltiplo? Es X veces un flujo. ¿De qué depende el X veces? De la rentabilidad que se le quiere exigir. ¿Qué es lo que es el valor presente neto? Es la diferencia entre lo que cuesta y lo que vale. ¿Cómo calculamos un valor presente de flujo de caja? Bueno, necesitamos determinar esos flujos y necesitamos determinar cuál es el costo capital de esos flujos.
Así que bueno, hasta acá el módulo de hoy. Quedo atento a vuestras preguntas, señores. ¿Preguntas? Yo no, por lo menos. No, yo tampoco tengo preguntas. Pues digo, gracias. Ok. Espero que haya quedado un poquito más claro qué significa esto de los indicadores famosos financieros, TIR, y tasa interna de retorno, rentabilidad sobre la inversión, valor económico agregado, y qué tan sensible es el valor de un cálculo frente a las partes y piezas que tiene ese cálculo. ¿Sí? El valor presente de una empresa es los flujos más ese valor residual, así que cuando uno dice, no, mi empresa vale 2,8 millones de dólares, ok, pero ¿de dónde proviene el valor? Primero que nada, ¿cuál es el costo de capital? Y vamos a ver dado el cálculo, cómo usted realizó ese valor, si lo está capitalizando en función de un valor de salida altísimo o flujos de caja estable en el tiempo. Así que son hartas las partes y piezas que dependen de sostener o no una valorización. Yo solo me quedé con una duda del Excel, pero era cuando calculaste el valor de perpetuidad, ¿Ya? ese valor cuando te dio 146 en verdad correspondía al periodo del año 5, ¿cierto? Por eso después lo sumaste cuando calculaste la TIR. Sí, exactamente. Lo que hice acá fue el periodo del año 5, lo desconté al costo de capital 10% en este caso. Sí, correcto. Y Pero- este valor, dado que lo desconté, ¿dónde queda? Si ustedes se dan cuenta dónde debería quedar un año acá, y por eso lo sumo acá. Pero Debería lo dejé quedar acá al final del año 5. exactamente. Y por eso se suman, entre comillas, en el mismo periodo, a Claro. nivel conceptual. Sí, solamente me había quedado la confusión porque como lo pusiste en el año 6, pero en verdad no es que correspondiera al año 6, sino que era el... Exactamente. Entre comillas, habría que restarle un día para que quedara aquí justo al final del 5, entre comillas, por decirlo así. Correcto su apreciación, y esto si no lo hiciéramos así, el cálculo no nos funcionaría. Te daría el 10%. No notaría, exactamente. Sí, sí, es un buen punto, súper técnico, pero es justamente que mientras más transparente uno haga los números, más capacidad va a tener el entrepreneur de defender esto. Hay que tener súper claro el precio que uno vende y el precio que uno está levantando el capital. Y esos son los cálculos que vamos a hacer el próximo miércoles, que están acá. No se los adelanto, pero en la emisión de acciones, ok. Da un monto, qué porcentaje va a entregar, cuántas acciones hay que emitir, a qué precio por acción, cuál es el valor presente neto en teoría que compra el que está vendiendo, gana el que compra, etc. Sí. Yo solamente quizá sé que has mencionado múltiplos en términos de vista, pero sé que también que igual hay algunas aproximaciones, que en verdad dependen de otras consideraciones, pero cuando se hacen sobre ventas o sobre margen. Excelente pregunta. Imagínense que nosotros estamos ocupando acá 10%. ¿Cuál sería nuestro múltiplo? 1 dividido en el 10%, ¿cierto? Sí. Sería 10. Entonces nosotros estamos valorizando, por ejemplo, esta utilidad en 10 por. ¿Qué significa que? ¿Cuáles son las ventas? Las ventas son 100. Por lo tanto, la valorización sería la valorización dividido en nivel de venta. Nuestro múltiplo sería 1,46 veces las ventas que estoy pagando. Exactamente. Es eso, ni más ni menos. ¿Pero de qué depende el 1,46 veces las ventas? Del margen. Exactamente. Entonces, y de la estabilidad. Si usted, mientras más estabilidad tenga, por ejemplo, se cae 5%, y el múltiplo va a ser 2,92 veces. Porque la valorización es distinta. Entonces, usted lo aborda o por la calidad de las ventas, o por la calidad de la utilidad operacional. Sí. ¿Sabes por qué te hago la pregunta? Es porque uno de los desafíos que alguna vez nos planteó Corfo es que hiciéramos una valorización del portafolio. Okay. Obviamente no podemos valorizar cada una de las empresas, algunas lo hicieron porque estaban en rondas de financiamiento, etcétera, etcétera, pero una aproximación que eventualmente bien ruda y bien bruta, es decir, ¿sabes qué? Empresas de cierto sector, y para hacerlo como bien conservador, es múltiplo sobre ventas, porque el dato de las ventas es como el dato que nosotros manejamos de nuestras empresas, más que el margen y ese tipo de cosas. Exactamente. Y para eso hay que suponer, obviamente, el margen que efectivamente se tiene. En su momento lo habíamos hecho por 2 veces venta, bueno, depende del sector y depende de la etapa en la que esté, pero si, no sé, es un insumo importante para nosotros como términos generales nomás, como referente. Y esto es verdad, y esto en el mundo real, si usted observa, estoy compartiendo pantalla todavía, ¿cierto? Sí. Está acá Yahoo Finance. Por ejemplo,
Veamos el caso de Tesla, que tuvo hace poco utilidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo valorizaban? O sea, ¿aparecen esos indicadores? Sí. Increíble Tesla. El que compró... Hay veces que me dan ganas de dejar de lado ser entrepreneur y volver a ser un inversionista amante de esto, pero de la hay veces especulación. que me arrepiento. No, no es especulación, si estos son cálculos, y como le digo, si usted hace esto bien, puede ganar. No, obviamente dejando de lado la codicia y el miedo. Pero mire, No sé algo si pasó que internet se volvió un poco lentillo. Disculpen. Sí. Sí, parece que no está cargando. Ahora sí. Bueno, en función de lo que preguntaban, para hacer, ¿están viendo lo que estoy mostrando, Sí. no? Sí. Acá dicen veces sus ventas. O sea, acá está Enterprise Value, o el valor de la empresa en función de sus ventas. Entonces, ahora está a casi 12 veces sus ventas, 17 veces las ventas en un momento, está en valorizaciones de hace un año atrás, 8,32 veces. Entonces, usted mira, ¿está caro o barata Tesla hoy? Bueno, usted puede hacer sus cálculos. Claro. Exactamente. Y entonces acá está cuántas veces Enterprise Value versus EBITDA. 100 veces EBITDA, 132 veces EBITDA, 131 veces EBITDA. Entonces, hace un cuarto atrás, ¿cuáles eran los números que tenía? ¿Cuántas veces y cómo se mueve el valor? Bueno, es un poco eso. ¿Pero es correcto valorizar empresas en función de sus ventas? Absolutamente correcto. ¿De qué depende lo que estaba planteando Andrés? Que es principalmente saber cuáles son las características de los márgenes que tienen esas empresas y en función de esas características poder concluir cuál es el múltiplo. Hubo un tiempo, bien atingente, yo estaba en la U, creo, sí, ¿no? No, ya había salido. Que el señor Sayé se puso a comprar supermercados a través de SMU. O sea, andaban dos fondos de inversión comprando todos los supermercados de Chile, los que no eran grandes. Después se fusionaron dos fondos. Bueno, esa empresa hoy día está en problemas, pero el punto es que en ese tiempo a uno de los supermercadistas cerca de Curicó les pagó 1,4 veces las ventas. Y todos dijeron, oh, que pagó mucho, Sayé, la cuestión. Entonces, 1,4 veces las ventas. Y la gente decía, pero ¿por qué las ventas? ¿De qué tiene que ver las ventas? Bueno, es una manera indirecta de valorizar su utilidad. Así que, bueno, eso es un poco. Son los indicadores que muchas veces la gente habla y no es tan complicado entender, eso es lo que les quiero decir. No es si uno lo explica bien, eso era. Rodrigo, Dígame. una última consulta. ¿Conoces alguna página donde podemos tener indicadores más por rubro, más que por empresa? Sí. Yo se la puedo enviar ahora mismo, déjame buscarla. Principalmente es del señor Asuad Damodaran. No sé si la última sesión se los dije. Sí. Y también está también el sitio de Bloomberg, ¿de acuerdo? El sitio de Bloomberg que nos muestra por mercado. Déjenme enviarle ahora por el mensaje de texto, le envío el link del profesor Asuad. Si requieren ayuda, pidan ayuda. Si quieren pimponear algo por mail, ningún problema. ¿Sí? Esto es toda información pública, ¿no? Y es súper antiguo esto, es más antiguo que cuando estaban fundando el país ya se hablaban de múltiplos. Países sofisticados, para andar con cosas. Sí. Entonces déjenme mostrarles los Bloomberg by sector. ¿Crees que en la última sesión podamos hablar para una industria, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Para industria del software o tipo Bien, modelos perfecto. de negocio tipo SaaS y decir, ¿sabes qué? Este vendría siendo el múltiplo de venta, el múltiplo de EBITDA, ¿cierto? No hay problema, de esto podemos elegir uno. Terminemos con el sector tecnología, que es como hay harta información ahí. Sí, para mirarlo de manera que nos quede así como súper práctico la herramienta. Pero, perdón, pero en el fondo, ¿sí? Una consulta, en el fondo es tomar uno, tomar otro, ninguno incorrecto y ninguno
A eso voy, ¿cierto? Porque finalmente tú podís usar un indicador, podís usar más de uno. Es como bien arbitrario en ese sentido. Sí, es como que usted sabe cómo poder plantear cuáles son los indicadores relevantes, pero si usted quiere manejar en la carretera, puede mirar todo el rato la velocidad, pero igual tiene que manejar también mirando la benzina o la energía si no el auto eléctrico. Es decir, no todos los indicadores son relevantes, no siempre va a estar mirando el tacómetro, pero como usted bien dijo, ¿se pueden ocupar varios? Sí, y esto es una negociación. Justamente lo que está haciendo es para levantar capital. Gracias. Ya, por el ¿Ya? chat lo dejaste ahí y bueno. Sí, Sí. ya lo Sí. guardé. Yo también lo guardé por si acaso, porque cuando se cierra la sesión se pierde el chat. Ya, entonces no sé si habrá alguna otra pregunta, pero entiendo que estábamos ok. ¿Sí? Sí, y cualquier Ok. cosa pueden acumular preguntas para la próxima. La idea es que se entienda bien conceptual. ¿Oscar? Como se dan cuenta, se pueden demorar media hora en armar un Excel, calcular, no hacer tanto, pero la pregunta es si sé interpretarlo. Perfecto. Ya, señores, que estén muy bien. Buena jornada, hasta luego. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Chao, chao. Muchas gracias. Vale, gracias. También. Bien. Gracias. Ya, Chao. Muchas gracias. chao.